Procedimientos de laboratorio. Para diseñar y formular lechadas de cemento se deben realizar una serie de procedimientos, los cuales están establecidos en las siguientes normas. API especificaciones 10A, relacionada con el control de calidad para cemento puro. E igualmente API 10B2, relacionada con las prácticas recomendadas en cuanto a cementos aditivados. Inicialmente debemos preparar la lechada. Para ello debemos utilizar tamices de 850 micrómetros, equivalente a un tamiz número 20, para poder liberar el cemento de ciertas impurezas. Del mismo modo, el dispositivo de mezclado es un mezclador API que cumple con los siguientes requerimientos. Tamaño de la copa, 1/4 de galón. Tipo, cuchilla. Según la norma API, las cuchillas deben ser reemplazadas cuando su peso haya disminuido en un 10% del inicial. En este caso podemos observar el dispositivo de mezclado. Así también debemos emplear agua destilada o deionizada a una temperatura de 73 grados Fahrenheit con un margen de error de más o menos 2 grados Fahrenheit. E igualmente, la temperatura del cemento debe poseer la misma temperatura. En cuanto a la preparación de la lechada, continuando con el proceso de mezclado, debemos utilizar un vaso de mezclado equivalente a 1/4 de galón o 600 mililitros, tal como se había mencionado anteriormente, y este mezclado de lechada se hace en dos etapas. La primera etapa dura 15 segundos, donde se gira la lechada a 4000 revoluciones por minuto. Allí se adiciona el agua de mezcla con los aditivos líquidos y sólidos hasta que se homogeneice. En la segunda etapa tiene una duración de 35 segundos a 12.000 revoluciones por minuto con un margen de error de más o menos 500. El objetivo del mezclado de la lechada es homogeneizar la mezcla de aditivos líquidos, sólidos y por supuesto el cemento. La primera gran propiedad que se determina en una lechada de cemento es la densidad, recordando que esta es la relación entre masa y volumen. Para el caso del diseño y formulación de sistemas cementantes, es requerido utilizar la balanza presurizada. Esta se utiliza para medir, por supuesto, la densidad absoluta de una muestra en particular. Adicionalmente, es la balanza recomendada para esta medición, ya que comprime el aire contenido en la lechada y elimina la interferencia de este volumen en la medición del peso. Otra de las pruebas que se realizan son las relacionadas con la reología, la cual permite determinar las propiedades aparentes de flujo de una lechada de cemento, bien sea a temperatura de ambiente y 180 grados Fahrenheit. Es importante destacar que la viscosidad plástica es la resistencia que ofrece un fluido para fluir, que depende de la cantidad, tamaño y forma de los sólidos que contiene, así como también punto cedente, el cual es el esfuerzo de corte mínimo que necesita un fluido para deformarse. Vale acotar que estas dos propiedades inciden significativamente sobre el flujo de lechada de cemento cuando es bombeada al pozo. Por consiguiente, los objetivos de una prueba de reología son los siguientes. Permiten determinar el modelo reológico, así como también determinar el caudal crítico de bombeo. Igualmente determinan la fricción e inclusive permiten diseñar una lechada con buenas condiciones de mezcla y bombeo. Es importante destacar que siempre se deben tomar diferentes lecturas a diferentes velocidades como 3, 6, 30, 60, 100, 200 y 300 revoluciones por minuto de forma ascendente y descendente, tal como se observa en el recuadro anexo, incluyendo además la relación que existe entre la lectura ascendente y descendente, jugando esta relación un papel importante dentro de la formulación de una lechada de cemento, particularmente al momento de generar propiedades reológicas.
Y finalmente observamos el correspondiente promedio entre la lectura ascendente y descendente por cada velocidad en específico. Vale acotar que para estas pruebas se utilizan dos equipos especiales. El primero de ellos es el consistómetro atmosférico, cuyo objetivo es acondicionar la lechada a temperatura circulante con una temperatura máxima de 190 grados Fahrenheit, en un tiempo de 30 minutos. Igualmente, se utiliza el viscosímetro para realizar el análisis reológico de la lechada, tomando diferentes lecturas con tasas de esfuerzo de corte, utilizando el modelo reológico más ajustado a los datos experimentales. Es importante destacar que estos modelos reológicos están relacionados con el plástico de Bingham y pseudoplástico. Asimismo, establecer las propiedades de viscosidad plástica y punto cedente de la lechada, previamente definida. En cuanto al procedimiento, la prueba sigue los siguientes pasos. En primer lugar, preparar la lechada según la norma API-RP 10B en su sección 5. Seguidamente, la lechada se vierte en el cilindro del consistómetro atmosférico para acondicionarla por 20 minutos, agitándola hasta alcanzar las condiciones de temperatura requeridas. Igualmente, transferir la lechada a la copa del viscosímetro hasta la línea de llenado. Con la camisa girando a velocidad menor, se debe levantar la copa hasta que el nivel de fluido se encuentre a nivel de la línea inscrita o señalada sobre la manga. Ahora bien, la primera lectura debe tomarse a los 10 segundos después de la rotación continua a menor velocidad y las restantes deben tomarse en orden ascendente y luego descendente después de 10 segundos de haber rotado cada velocidad. Importante destacar que la lectura más alta recomendada debe tomarse a 300 revoluciones por minuto. Ahora bien, si la razón que habíamos mencionado anteriormente entre las lecturas ascendente y descendente de las velocidades, si esta razón es 1, se dice que la lechada no se asienta, es un fluido independiente del tiempo a la temperatura de prueba promedio. Ahora bien, si los valores de la razón son mayores a 1, sugieren que hay un asentamiento de la lechada a temperatura promedio. Caso contrario, si los valores de la razón son menor a 1, sugieren una gelificación de la lechada. Seguidamente mostramos lo que es la prueba de resistencia de Hare estático. Esta prueba consiste en determinar el tiempo de transición, el cual es el lapso de tiempo de ocurrencia de resistencia de Hare estático de 100 libras por cada 100 pies cuadrados a la ocurrencia de resistencia de Hare estático de 500 libras por cada 100 pies cuadrados. Es importante agregar que la resistencia de Hare de una lechada puede ser medida inmediatamente después de la prueba reológica. Asimismo, debe destacarse que la resistencia de Hare estático está íntimamente relacionado con una condición de una lechada antimigratoria, que hablaremos posteriormente. El procedimiento que se sigue se muestra a continuación. Se debe acondicionar la mezcla por 1 minuto a 300 revoluciones por minuto. Seguidamente, las lecturas deben ser tomadas a una velocidad de 3 revoluciones por minuto a 10, 30 segundos, así como también 10 minutos. De igual manera, las lecturas de Hare serán, por ejemplo, Hare a los 10 segundos, Hare a 30 segundos y Hare a 10 minutos. El valor de resistencia de Hare estático debe ser calculado por medio de la siguiente ecuación. Resistencia de Hare es igual a 1.065 por el factor de resorte de viscosidad menos por la lectura obtenida a 3 revoluciones por minuto. En cuanto a la prueba de desarrollo de Hare estático y dinámico, se realizan las siguientes pruebas. Por ejemplo, el múltiple de análisis o el MACS, conduce pruebas bajo condiciones simuladas de temperatura y presión de pozo, para determinar por supuesto el zero Hare time o el tiempo de transición de la lechada en la cementación. Ahora bien, esta acepta la muestra de lechada
y aplica un set controlado de temperatura, presión y agitación que simulan las condiciones de pozo. Durante esta prueba se monitorea, controla y se registra la información que será analizada para asistir en la predicción del desempeño de la lechada en la cementación. Asimismo, la velocidad de rotación después de simular la colocación de la lechada en la operación es de 0.02 pies por minuto y durante esta rotación se determina el tiempo crítico de fuerza de ejer para alcanzar los 500 libras fuerza por cada 100 pies cuadrados. En cuanto al Static Hair Strain Analyzer, este determina el desarrollo de resistencia de ejer de lechada a condiciones de presión y temperatura de forma estática. Y una vez realizada esa prueba se obtiene la siguiente gráfica que permite establecer el comportamiento de la lechada durante su gelificación.